ustedes? Feliz sábado. ¿Están bien? ¿Cómo está la energía? Baja, porque yo veía que algunos brillaban nomás cuando la profesora decía brillar la lucecita, había que estaban algunos apagados. Pero estoy segurísimo que dentro de unas horas se van a encender, especialmente a la siesta, ¿no es así, Luis? Ahí se encienden, ¿verdad? Bueno, ¿cómo durmieron? Bien, bien, sí. ¿Alguno durmió parado? Ninguno. Sí, así que estamos todos normal. ¿Saben? Yo quería agradecerle mucho a Dios por la oportunidad que me está dando. Hoy estoy, ayer estaba nervioso 10 puntos. Bueno, hoy estoy nervioso pero 9. Así que espero que llegar al otro sábado y no tener nervios, sino que sentirme tranquilo por poder compartir con ustedes lo que uno experimenta. Vamos a hacer un repaso, ¿les parece?, de lo que vimos anoche. Yo, por un lado, voy a colocar acá esta silla y por el otro voy a poner acá. Dentro de un par de días vamos a hablar de estos dos lugares. Dentro de un momento ustedes lo van a comprender. Ayer mencionábamos que es fundamental que vos determines cuál es tu punto de partida. Si yo tengo acá una escalera y les digo, bueno, tenemos que subir al último peldaño, sí o sí vas a tener que ir, ¿no es cierto?, una por uno. Capaz que alguno podrá hacer dos, pero vos no podés llegar del piso al último peldaño. Eso significa que hay un proceso. Y yo quisiera que ustedes, especialmente los varones, recuerden, ¿cuántos de ustedes, cuando tenían la edad de 3, 4 o 5 años, jugaban con autitos? Levantan la mano. Por favor, levanten la mano más alto, más alto. Bien, porque ahora va a ir la pregunta que no van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes ahora, con 14, 15, 16 años, continúan jugando con autitos? Bueno, está bien, es respetuoso, ¿está? Pero lo que va marcando es la diferencia que cada vez va menos. ¿Cuántos de acá, de los mayores, ¿no es cierto?, siguen jugando con autitos, los Hot Wheels, todo lo demás? Director, ¿ustedes juegan? No creo que juegan, yo tampoco. Pero allá hay alguien que juega así, jugar ahí con su hijito, ¿no es cierto? Porque los papás, cuando somos niños no nos interesa jugar, ya cuando somos adolescentes ya medio reticentes. Yo recuerdo cuando era director de una institución, tenía un grupo ahí de jóvenes, especialmente en los últimos años, que tenían cierta dificultad, ¿no? Como los más grandes. Entonces, una vez les mencioné, hicieron una cosa mala. Entonces fue, bueno, perfecto, justicia o misericordia. Bueno, quiero escuchar. ¿Qué significa justicia? Justicia significa que si ustedes lo deciden, van a hacer lo que yo digo. El castigo para esto va a ser ir a jugar en el reloj, los autitos juntos. El director va a jugar con vos, yo voy a estar y vamos a estar ahí, está en medio de todo. Misericordia. No, preferimos nosotros ponernos el castigo. Así que ellos mencionaron, bueno, no, nosotros vamos a castigarnos a nosotros por lo que hicimos. ¿Por qué te digo esto? A medida que el tiempo va pasando, vos no es que vas perdiendo, sino que tus intereses van cambiando. Y cuando vos sos papá, mis hijos, tengo dos, pero cuando ellos eran chiquititos también jugaba ahí a los autitos y armábamos casitas y todo lo demás. Pero hoy tienen 14 y 16 años, y le digo, vamos a jugar a los autitos, y me miran con un rostro diciendo, estás mal, papá, toma la pastillita rápido, andá allá, toma. No sé si alguno de acá tiene esa costumbre. Pero, ¿por qué les cuento esto? Hay un proceso y nosotros tenemos que entender que estamos
formamos parte de ese proceso. Recién, cuando Mica estaba contando la historia y la pequeñita pasó y explicó la oscuridad, ustedes sintieron allí la pureza y no hay vergüenza. No, ahora si de repente dijera, a ver, señorita, usted pase a dar la oscuridad, hable y la oscuridad y esto y ya, me pueden temblar las piernas o transpirar. Pero vos estás en un proceso y en ese proceso hay cambios. Ahora, tu punto de partida es fundamental, porque si tu punto de partida es la especulación, como vimos ayer, ¿verdad? La especulación, vos vas a tener que sufrir un montón, aunque parece de que te va a traer más, y dentro de un ratito lo vas a entender, porque vos vas a tener ahora una situación, a ver, ¿qué voy a estudiar en mi futuro? Y vos vas a agarrar y vas a especular y vas a ver qué dice acá, a ver qué dice este hombre, a ver qué dice. De repente vas a empezar a sentir que tal señorita te sonríe y vos también, y aparece el amor, y ya uno de estos días vamos a hablar del amor, y si vos estás utilizando este punto de partida, vas a venir a ver qué es lo que te dicen los hombres. Pero vos tenés el otro punto de partida, que es la revelación, que es la palabra de Dios. Y ayer nosotros mencionábamos que vos necesitas algunas respuestas. ¿De dónde vengo? Si vos vas acá a la especulación, solo sé que no sé nada, no sé de dónde vengo, y vos vas a empezar a tratar vas a buscar la manera de agarrarte de alguna cosa, porque necesitas. ¿Cuál es mi origen? Capaz que vengo del choque de 2 estrellas, o capaz que mi antecesor es el mono, o capaz que yo vengo de la reencarnación y yo vengo de esto, del otro. Y vas a especular, nunca vas a tener certeza, seguridad. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi papel aquí en esta tierra? Este punto de partida te va a traer sinsabores. Pero acá, en este punto de partida, las cosas son más claras. ¿Quién soy yo? Dios, a través de su palabra, le dice, sos mi hijo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no tengo los ojos verdes? O los ojos negros, o los ojos azules. ¿Por qué? Y Él te va a explicar. Cuando yo te diseñé, te hice de lo mejor. Pero yo, cuando vos partís de este punto, vas a querer sentirte vos completo o completa, pero con tus parámetros. Entonces nunca vas a estar satisfecho. Yo recuerdo hace 25 años atrás, cuando de repente tenía 18 años, ¿verdad? Ustedes ahora saben mi edad. Yo conté esto, los famosos usaban los pantalones ajustados. Y había que tener mucho coraje para salir a la calle en aquellos tiempos con los pantalones ajustados. Hoy ya no, hoy inclusive yo ahora me sorprendo porque algunos pantalones ajustados sin media y no sé a dónde va a ir la moda. O todos rojos, no sé, yo respeto cada uno. Pero si vos tenés una historia con cómo voy a vestirme y te colocás acá, prepárate porque acá la moda va a cambiar. Y luego, en cambio acá, si vos tenés problemas con la vestimenta, Dios te dice claro. Mirá, así tenés que vestirte. Esto va a llenar tu corazón. Si es tema de noviazgo, acá, ahora esta última propaganda, ¿no es cierto?, que aparece de sexo, ahí, adolescentes. No, cuidado que esto es especulación. Acá Dios te va a decir, mirá, yo te regalé un cuerpo. Tenés que entender que el cuerpo que te di, dice Dios, es mío, y ahí vos tenés que aprender a cuidarlo, y el cuidado
semana de esto. Pero, ¿cuál es tu punto de partida? Tienes que tener claro eso. Para eso, en esta semana nosotros nos vamos a acercar mucho acá. A ver qué es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque si yo quiero entender el invento, le pregunto al inventor. Si yo quiero entenderme a mí mismo, tengo que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Puedo escuchar tu voz? Si tu punto de partida es aquí, es como si el invento le pregunta al invento. Y nunca ni el invento ni el otro invento van a poder responder las necesidades del corazón. Entonces, ¿cuál es tu punto de partida? Es necesario que lo tengas bien claro, porque ahora abrimos el telón. Vamos a la Biblia, Ruth capítulo 1. Abrimos el telón y en esta mañana yo les propongo dos cosas. Primero, analizar el escenario. A ver, ¿cómo está el escenario? Y hoy vamos a analizar un personaje. Va a saltar al escenario un personaje, sexo masculino. Y vamos a ver a dónde estuvo parado este muchacho o este papá, si estuvo de un lado o si estuvo del otro. Pero antes de ir al libro de Ruth, yo quiero decirte lo siguiente. Lo más importante es que vos conozcas a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? 4 maneras. Primero, a través del estudio de su palabra, la más importante. Ahí vas a ver a Jesús. Segundo, a través de la naturaleza. Yo ayer miraba porque hoy me levanté, me desperté muy temprano, pero sorprendido, no hay ruidos. No hay ruidos acá, no hay ruidos. Le decía a Luis, ¿sabes qué? No hay ruidos. Donde vivo yo, los ruidos forman parte de la naturaleza. 3, tu conciencia. ¿Sí? Vos estás sentado acá y en realidad vos, cuando estudiemos la Biblia, vas a escuchar a Dios que te va a ir hablando. No yo, sino Dios a través de tu conciencia. Y número 4, a través de personas o situaciones. Pero Dios siempre habla. La historia está en cómo vos lo escuchás. Pero todo parte de dónde estás. Si estás en este punto, acá, va a ser complicado escucharlo. Él te va a hablar, pero va a ser complicado que vos lo escuches. Pero si vos estás aquí, yo te puedo asegurar que vas a pasar la experiencia más extraordinaria de tu vida. Escuchar la voz de tu Creador. Anoche te dijo, en Isaías capítulo 43, versículo 1, yo soy tu Creador, formador tuyo. No temas, no tengas miedo. Yo te redimí, mío eres tú, te puse nombre. ¡Wow! Eso vos te da identidad, sentido de pertenencia, saber de dónde venís, sabés qué tenés que hacer y sabés a dónde tenés que ir. ¿Sí? Para eso tenés que estudiar la Biblia. Y en este librito pequeño, que se llama Camino a Cristo, en el capítulo número 10 se menciona en este capítulo, el título se llama así: ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza cómo conozco yo a Dios? Me hablan tanto de Dios, y yo no sé. En esta semana vamos a charlar un poquito acerca de esa pregunta. Pero ¿a dónde quiero ir? Cuando vos abras tu Biblia, recuerda lo que dice aquí la inspiración. Leo Camino a Cristo, página 48. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Si vos vas a leer en forma precipitada, a ver, no tengo tiempo, y te pones, vas a sacar un beneficio pero muy pequeño. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo
y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidentes sus relaciones con el plan de salvación es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Es decir, es preferible que vos leas un versículo y trates allí de entender el versículo. Vamos a ver qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Cómo hago yo para entenderlo? Dice la cita, lo que sigue. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso. ¿Qué significa escudriñamiento? Una investigación. Es decir, vos tenés que tratar de que tu mente se conecte con el texto. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Vamos a ver, ¿qué es lo que me enseñaron? Un escudriñamiento cuidadoso. Una reflexión acompañada de oración. Tal estudio será abundantemente recompensado. Nunca debes estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debes pedir la iluminación de Dios Espíritu Santo y esta te será dada. Esta es una gran promesa. Acá vos podés concentrar tu atención. ¿Querés recibir un beneficio gigante en tu vida de cómo conocer a Dios? Tenés que estudiar la Biblia, pero tenés que saber cómo estudiarla. No necesitas leer 50 capítulos, no necesitas estar 10 horas, no. Necesitas los textos que vos elijas, pero investigarlos, reflexionar, orar y pedir la ayuda de Dios Espíritu Santo. Vas a conseguir respuestas. Yo recuerdo cuando a los 18 años, y esto voy a hablar un poquito más adelante, yo egresé del liceo militar. A mí me habían regalado, en realidad fue en cuarto año, un sable. Es lo único que me acompaña de aquella experiencia. En aquel tiempo, como joven, nosotros, este sable tiene mi nombre, y decíamos ahí, cuando el sable sale de la vaina, tiene que volver con sangre, si no, no vuelve. Si estuviéramos retrocediendo acá en el tiempo, 25 años atrás, 26, y ahí, tengan cuidado, porque tenía que volver con sangre. Así era la tradición. Y este sable, a mí, nos entregaron como un símbolo de poder. Quien tenía este sable tenía poder. Poder significaba autoridad. Yo podía mandar. ¿Y a quiénes mandaban? Era como un gallinero. El de quinto mandaba al de cuarto, el tercero, segundo, primero. El de cuarto mandaba al de tercero, segundo, primero. El de tercero no mandaba a nadie, porque no tenía ningún sable. Pero esto significaba poder. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? Porque yo hasta los 18 años creí que el poder estaba en mí, en lo que yo podía lograr, en el estudio que yo podía alcanzar, y había armado mi vida. A los 35 años recién me voy a casar. En un primer momento dije, voy a ser piloto de avión. Quiero ser piloto de avión. Mis ojos no me permitieron, no me acompañaron, mi visión. Después dije, voy a ser militar. Quiero ser un infante de marina. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Un infante de marina. Quiero llegar a ser general. Pero la historia no se pudo dar. Y gracias a Dios que no se dio. Voy a ser médico entonces. Voy a terminar, entro a la facultad de medicina. A los 19, me recibo a los 25, me voy a Europa. Me caso a los 35 recién. Solo llegué hasta el tercer año de medicina. Porque en esto de encontrar la respuesta de quién era yo, de qué tenía que hacer y a quién me iba a dedicar y cómo iba a vivir, llegó el sufrimiento. Y cuando el sufrimiento llegó, me di cuenta que los libros no me los sacaron. El poder que tenían no me lo
apaciguó. Y recuerdo a mi mamá entrar a mi habitación en forma tímida con una Biblia muy parecida a esta. Y me dijo: hijo, yo quiero que puedas recibir este libro y cuando puedas, léelo. Y yo recuerdo hasta el día de hoy, se me pone la piel de gallina ahora, haberle dicho: mamá, la Biblia es para los viejos y los locos, no me vengas con eso, porque la depresión me estaba consumiendo. A pesar de tener juventud, estudio, inteligencia y haber aparentemente logrado las cosas, la depresión me iba consumiendo. Y allí abrí por primera vez la Biblia. Y yo recuerdo que, no me acuerdo qué es lo que leí o qué texto leí, pero luego de haber leído el versículo, hubo una paz en mi corazón. Y a partir de allí comencé una aventura fantástica con Dios. Yo quiero asegurarte de que si tú pides que Dios Espíritu Santo te hable al estudiar, Él lo va a hacer. Tampoco quiero que vos creas que toda la Biblia es como caminar en una llanura donde la temperatura es hermosa. No, hay momentos donde vos vas a caminar sobre el desierto. Hay partes de la Biblia donde vos decís: oh, ¿por qué escribieron esto? Pero en realidad no está en qué es lo que escribieron. Está en que vos vas teniendo contacto con el Creador y no te das cuenta. Y así te vas enamorando de Él. Como sucede con los chicos adolescentes. Pero en realidad yo creo que ustedes están enamorados de matemática, de física, de química, ¿sí? Ese es el tipo de enamoramiento para este año, ¿ok? Ya vamos a hablar del amor. No sé por qué algunas chicas me miran mal, así, serio, ¿no? Bien, vamos a la Biblia, vamos a investigar, vamos a reflexionar, vamos a orar. Pero esta oración tiene que ser tuya, personal. A ver qué dice, qué le decís a Dios. Ayúdame a entender estos dos versículos que vamos a estudiar, ¿ok? Oremos en forma personal. Muy bien. Si interrumpí, disculpen. Oración al punto. Se abre el telón. Libro de Ruth. Vamos. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre. ¿Dónde? Un poquito más fuerte, vamos. ¿Hambre a dónde? En la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Es interesante que el primer versículo, ¿qué nos dice a nosotros? El escritor bíblico va primero a colocarnos allí en los contextos. Nos va a decir quiénes gobernaban en ese tiempo, el contexto político. ¿Quiénes gobernaban? Los jueces. Es decir, que vos imaginate, en ese momento en Belén de Judá estaban gobernando los jueces. ¿Cuál era el contexto económico? ¿Había qué cosa? Hambre. Por lo tanto, la gente, ¿cómo estaba financieramente? Muy mal, había hambre. Entonces, gobernaban los jueces, contexto político, contexto económico, había hambre. Ahora aparece en escena, ¿quién? Aparece en escena una familia. Hay un contexto familiar. ¿Cuántos integrantes tenía esta familia? 4, perfecto. Fíjense en algo interesante. Se menciona primero que hay un varón de la tribu de Judá, o sea, un varón de Belén de Judá, ¿sí? Y ese varón tiene su esposa y tiene 2 hijos. Pero
nos habla de un contexto familiar. Hay alguna situación en esa familia. ¿Debido a qué? A que hay crisis económica y debido a que hay crisis política. Ahora, ese varón de Judá, que vive en Belén de Judá, ve a Moab. Por lo tanto, hay un contexto geográfico. ¿Sí? Por un lado, este varón vive, ¿dónde? En Belén. Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan. Judá, prosperidad. Y a donde él está mirando es hacia Moab. Moab significa maldad, fealdad o desecho. Yo le puse la casa de la basura. Es decir, hay un contexto geográfico. En este momento, nuestro personaje, este varón, vive en Belén de Judá. Pero como en Belén de Judá las cosas están críticas, empieza a levantar la vista y mira, ¡ay, mira Moab! ¡Wow! Allá las cosas están mejor, parece. ¿Sí? Vamos al versículo número 2. ¿Qué dice el versículo número 2? ¿Lo tienen? El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Evidentemente, la situación en la que estaban viviendo en Belén de Judá hizo que este papá hablara con su mamá, tomara a sus dos hijos y dejara Belén de Judá para irse a Moab. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué abandonar? Si bien hay una crisis, en la casa de pan no había pan. ¿Pero por qué irse a Moab? ¿Saben? Moab había esclavizado a Israel durante 18 años. Los moabitas y los judíos eran acérrimos enemigos. No había nada en común entre ellos. Ahora, ¿cómo es posible que alguien de acá quiera ir para allá? Y alguno puede pensar, la crisis. Bueno, vamos a darle un poquito más de profundidad al contexto. Fíjense ustedes el último versículo de Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen allí? En estos días no había, ¿qué cosa? Rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es interesante que allí, en ese versículo, nos da a nosotros el contexto religioso y el contexto social. ¿Cómo era la sociedad en aquel tiempo? Cada uno hacía lo que se le daba la gana. A mí me gustaba este saco, yo también me lo llevo, es mío. Entonces había un caos. A mí me gustaba la mujer del vecino, iba y lo agarraba. ¿Por qué? Era un caos, cada uno hacía lo que quería. No había rey. Y eso significa que la vida religiosa de quienes vivían en Belén de Judá estaban casi destruida. Ahora, fíjense, a mí me surgió esta pregunta. ¿Por qué se llegó a esta condición? ¿Por qué si la casa de pan? ¿Por qué si esta tierra que había sido bendecida por Dios? ¿Por qué ahora estaban pasando hambre? 300 años antes, Moisés, y ustedes pueden después buscarlo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 y el 8, él va a decir lo siguiente, le dice al pueblo, recuerden esto, versículo 1, estos son los estatutos, las ordenanzas, que ustedes deben ser cuidadosos en poner por obra. Cuando entren a la tierra que fluye leche y miel. Dicho sea de paso, que fluye leche y miel es una metáfora
Y esa prosperidad era directamente proporcional a la bendición que Dios derramaba sobre esa tierra. No era que fluía la leche, ay, ¿cómo es? Como yo alguna vez pensaba, ¿cómo puede fluir leche como un río? No, la miel, bueno, no. Lo que está haciendo el escritor dice, miren, como en aquel tiempo la miel y la leche eran sumamente costosos, en aquel lugar a donde Dios nos va a entrar, que es en la tierra prometida, Él va a bendecirlos en cantidad. ¿Por qué crees que Dios iba a bendecir a su pueblo? Porque Él los había creado, porque Él los había hecho, porque Él los había formado. ¿Por qué crees que Dios quiere bendecirte a vos? Y a veces puede ser que en tu cabeza se cruce, Dios no me bendice. Y yo, claro que Él quiere bendecirte, pero para que vos seas bendecido, tenés que estar en el lugar donde caen las bendiciones. En Moab no caen bendiciones de Dios, porque en Moab está la especulación humana. En Moab las personas viven como quieren, hacen de su cuerpo lo que quieren, comen lo que quieren, piensan lo que quieren. ¿Por qué? Porque en Moab está el poder humano. El poder humano. Ahora, el pueblo ahora estaba pasando por una crisis porque evidentemente no habían guardado las ordenanzas que Dios había dicho. Y el versículo 8 de Deuteronomio 12 dice así. Dice, por favor no hagan, le dice Moisés, no hagan como nosotros estamos haciendo ahora. No hagan. Que cada uno se maneja a sí mismo. El problema de manejarnos a nosotros mismos es un problema del ser humano. Si vos retrocedes en el tiempo y vas a Génesis, cuando la serpiente le habló a Eva, le dijo, Eva, qué mujer extraordinaria que sos. Es evidente que esa cabellera que fluye ahí de ti enloquece a Adán. La verdad que yo nunca vi unos ojos tan preciosos. Y Eva quedó, qué bárbaro, esta serpiente habla. ¿Y cómo se da cuenta de mis atributos? Y no sabía que ahí la estaba envolviendo. Como puede ser que el diablo te trate de envolver a vos y te trate de sacar de este lugar y arrastrarte hasta acá, para que vos pienses por vos misma, para que vos te pongas tus propios parámetros, para que vos te gobiernes a vos mismo, hagas lo que a vos te parece, como a vos te parece, como a vos te guste. Y él envolvió a Eva y la llevó y le dijo, ¿así que de todos los árboles del huerto pueden comer? No, le dijo Eva, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Y Eva le dijo que no. Pero ¿saben qué? No van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como Él. Y fíjense cómo el diablo creó en Eva una expectativa diferente. Si Dios los creó con tanto amor, ¿por qué no les iba a dar todo? Yo te pregunto, si tu punto de partida es este, vos vas a ir entendiendo que vos tenés mucho valor, que tu fisonomía no es lo que te da valor, que los ojos azules no es lo que te da valor, que tener una billetera o una familia no es lo que te da valor, porque ¿sabés qué? Los años van a llevarte que la hermosura, ¿no es cierto?, el esplendor, después se va a ir. Y cuando vos, si solamente vos, y vamos a hablar de Ruth después, cuando vos te enamores, vos no tenés que enamorarte de la belleza física, porque la belleza física después se pierde. Los años te la van a arrancar.
Y si vos solamente estás acá y decís, ¡ay, qué preciosa que soy yo! La verdad que, o qué precioso que soy yo, todo lo... Y eso es, te vas a dar cuenta que cuando pasen los años no vas a tener nada. ¿Por qué el ser humano tiene eso de olvidar a su Creador para ir y ser él mismo su propio Dios? Elena de White, en este librito, Camino a Cristo, dice allí una cita. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado, era perfecto, estaba en armonía con Dios, sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos. Así salió Adán y Eva. Así. Pero dice, por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. El problema fue que mientras estaban con Dios, el amor era el combustible. Pero cuando ellos desobedecieron, el amor dejó de ser su combustible y se cambió. Su combustible ahora era el egoísmo. Yo soy el centro. ¿Sí? Yo soy el que determino las respuestas a mis preguntas. Yo soy el que tengo poder. Yo soy el que hago de mi vida lo que quiero. Y si quiero ponerme un tornillo cruzado en la nariz, me pongo un tornillo cruzado en la nariz. Ojalá que no salga esa moda, chicos. ¿Sí? O si quiero agarrar, ponerme ladrillos en mi cabeza. Y millones van tras eso. Y millones hoy también se preguntan, ¿seré varón? ¿Seré mujer? ¿Seré hombre? La especulación. Y no es nuevo esto. La vez pasada le explicaba a mi hijo este problema que estamos teniendo nosotros de ideología de género, en donde respetamos a las personas, pero no estamos de acuerdo con algunos conceptos que son de base. Vuelvo a repetir, respetamos a las personas, ¿no? Yo le explicaba, no es un problema de ahora. El apóstol Pablo ya en Roma tenían ese problema. Lean Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante y se van a dar cuenta allí. Pero mientras vos estés acá, vos vas a especular, porque vos vas a ir buscando qué es lo que llena, qué es lo que satisface tu corazón. Y vas a encontrarte que nada va a cerrar, va a llenar tu vida. ¿Por qué? Porque vos no sos tu creador. Vos no te creaste a vos misma o mismo. Vos no podés entenderte vos. Él sí te va a entender porque Él te formó. Pero sigo con esto. Dice, su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. ¿Escucharon? Por causa del pecado, es imposible que nosotros, por nuestra propia fuerza, podamos resistir el mal. Nuestro corazón se volvió malo y no lo podemos cambiar. Esa es la condición del corazón no renovado. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo, todos tienen su propia esfera, pero no tienen ningún poder para cambiar el corazón. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar la mente ni la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto. Ese poder es Cristo. Solamente su amor puede volver a darle vida a las facultades muertas del alma y atraer a la persona a Dios y a la santidad. Entonces, cuando tú tienes que pelear con algún pecado, no trates no de resistirlo. Pastor, entonces yo peco hoy. No. Pide ayuda. Porque solo no puedes.
acá Mike Tyson. Mike Tyson. Y le dijera, a ver, vamos a hacer el pastor va a hacer un par de rounds con Mike Tyson. A ver, ¿cómo nos movemos? ¿Nos movemos bien? Sí. Un par. ¿Cuántos de ustedes apostarían por mí? Ni uno. Terrible. ¿Por qué? Porque al mirar a Mike Tyson, ustedes dicen, un suspiro de Mike Tyson y queda internado en terapia intensiva. Y es lo real, pero cuidado. Así estaba David. Vamos, Goliat. Dale, vení, acá, listo. Y una piedrita. ¿Y dónde está el gigante de 3 metros? Cayó. ¿Pero por qué cayó? ¿Porque David tenía poder? No, cayó porque David estaba con Dios. Ahora yo no sé cuál es tu gigante. Y yo no sé cuántas veces te estás enfrentando con tu gigante. Y cuántas palizas te dio tu gigante. Bueno, ahora, aférrate a lo que dice Dios en su palabra. Ahora me doy cuenta de que yo no puedo solo. Entonces le pido ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Fíjate, cada vez que me miro en el espejo, no sé, veo así, no, ayúdame. Pero para eso tenés que volver. Si estás acá, en Moab, tenés que volver aquí. Para que Dios bendiga tu vida. Porque en este lugar es donde Dios derrama su bendición. ¿Saben? Elimelech se puso a pensar y él dijo lo siguiente: tengo que alimentar a mi familia. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre Noemí significa alegría, que produce placer. El nombre Mahlón significa enfermizo. Y el nombre Kelión significa debilucho. Es decir, Elimelech tenía un gran problema. El problema es que su familia tenía hambre. El problema era que su familia estaba enferma. El problema es que él trató de resolver sus problemas él mismo. Y aquí es tu problema y es mi problema. Cuando tú tienes que enfrentar tu problema, hay un problema en casa, no sé cómo resolverlo. Hay un problema con mi amiga, no sé cómo manejarlo. Hay un problema, tengo un problema yo mismo. ¿Cómo? Si vos le pedís a Dios ayuda, vas a tener que esperar y dejar que Él haga. Pero si vos le pedís ayuda a Dios y después vos lo tratás de ayudar a Dios, lentamente te vas yendo para aquel lado, para este lado. Porque para llegar acá necesitas un camino, 150 kilómetros. Elimelech dijo, muy bien, vamos a levantar campamento y vamos a ir a Moab. Y el escritor bíblico señala de que dice, llegaron a Moab. ¿Sabes? Es muy fácil que vos llegues a Moab. Llegar a Moab significa que vos elijas lo que a vos te conviene. Estar en Moab significa abrazar este principio. Yo me gobierno a mí mismo y hago lo que mejor a mí me parece. Ese es el principio de Moab. Ese es el principio del egoísmo. Estar acá en Moab significa no tener compromiso con Dios. Yo no quiero un Dios con quien me tenga que comprometer. Estar en Moab, el único compromiso que tengo es conmigo mismo. Por eso no importa si yo salgo con una chica, salgo con otra, o si me caso con una, con dos, con tres, o si yo a mí me caso y yo me dedico la vida ahí a reventar. Eso que Moab hoy puede ofrecerte y quizás decir, wow, la verdad que en aquel lado están felices. No es así. En Moab el egoísmo termina matando. ¿Saben por qué Elimelech vino acá? Y ya cierro con esto. Vayan al capítulo 2, versículo 20.
Hay una frase que ahora no vamos a entender, pero yo se las voy a explicar para que ustedes sepan por qué Elimelech se fue a Moab. ¿Por qué abandonó? ¿Por qué no se quedó? Dice allí el capítulo 2, verso 20. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esa última frase, uno de los que pueden redimirnos. En aquel tiempo, una persona podía hipotecar. ¿Sí? Es decir, yo te doy, y eso es lo que aparentemente hizo Elimelech. Tengo todas estas tierras, bien, yo te las hipoteco por $10,000. Fantástico. Elimelech pensó así, acá en Belén de Judá ahora hay crisis. Entonces si yo hipoteco todas las tierras, me voy a Moab con la plata, con los $10,000, lo pongo a trabajar a la plata, acá, los $10,000 se me vuelven $150,000, rapidísimo, $300,000. Cuando yo vea que en Belén las cosas mejoraron, vuelvo acá, pago la hipoteca, recupero mis campos y todo el dinero ganado lo invierto y la paso re bien. Así pensó él. Y humanamente era un gran plan. Pero hay algo que no podemos manejar nosotros. Y saben, la vida es un regalo. El versículo 3 dice que Elimelech murió. Se murió. Acá en Moab. Y morirse en Moab es terrible. Murió. ¿Y dónde estaban todos los planes? ¿Y dónde estaba todo lo que él había construido? En la nada. Porque mientras vos estés en Belén, vos podés construir un montón de cosas. Pero tarde o temprano, eso va a caer. ¿Por qué se fue Elimelech? Elimelech se fue a Moab porque se dejó atraer por las apariencias. Elimelech se fue a Moab porque ideó sus propios planes. Elimelech se fue a Moab porque no sabía lo que significaba vivir por la fe. No sabía. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué campo estás? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No tenés 50 alternativas. En realidad, en Moab puedes tener 5 millones de alternativas. Todas las que se te dé la gana inventar. Pero solamente tenés 2 lugares. Belén, donde está tu creador, o Moab. ¿Dónde estás? ¿En qué campo estás? Yo quiero decirte que yo estuve en Moab. Y hay muchas cicatrices que todavía tengo de Moab. No vayas a Moab. No dejes que el brillo de Moab te atraiga. No dejes. Pero no vas a poder dejarlo con tu propia voluntad. Tú, para mantenerte firme, necesitas tener contacto con Cristo. Tú necesitas escuchar el manual, escuchar su voz. Él te va a dar fuerzas para que Moab no te atraiga. Yo termino con esto. Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio, una campaña de evangelismo. A mí me encantaba Kiss, Guns N' Roses y toda la pesada. Y yo les digo y me avergüenzo. Cuando llegaba el sábado, mi mamá y mis 3 hermanos iban a la iglesia y yo no. Y ese sábado yo arrancaba poniendo, en aquel tiempo no era
Digo, era el equipo ahí, lo ponía Queen, y vibraba mi pieza. Mi mamá iba con mis hermanos a la iglesia. Y acá yo en Moab, feliz de la vida, así, son locos los que van allí, están todos tarados. Allá, esta es la vida, la noche, el alcohol, todo. Pero creyendo que eso iba a llenar mi corazón. Hasta que llegó la depresión. Y me fue arrastrando. No pude pelear con ellos. Hasta que abrí la Biblia. Y en esa campaña que fui, porque dije, bueno, capaz que ahí encuentro a alguien llamado Dios, porque no lo conocía. El pastor dijo, a ver, mañana todos los que quieren ser liberados de la música, traen sus CD, traen sus, no eran CD, eran los cassettes, traen, ustedes no saben lo que son los cassettes, porque en algún momento busquen ahí, cassette tiene una cinta, que esto que lo otro. Era el furor mañana yo les voy a mostrar los mensajes subliminales y van a darse cuenta cómo, yo decía, ¿qué es lo que dice? Y ahí, entonces él los mostró, hizo un llamado, dijo, a ver, todos los que quieren ser liberados de esta música, acá armamos una fogata, traigan su cassette. Ahí yo fui arrastrándome porque mi fuerza venía, quedaba todo mi cassette. Y yo dije acá, debo decir que sentí como una paz, pero dije, chao, ya está, me olvido de la música, ya soy libre de eso. Pero a la semana iba caminando y mi vecino pone Queen. Y ya, yo había llevado mis cassettes, pero el problema no estaba en los cassettes, estaba acá, porque acá es donde estaba la música, la comida de puercos, chanchos, acá. ¿Cómo haces vos para limpiar tu mente? Ve a Cristo. Solo Cristo Jesús puede limpiarte. Yo te digo, es verdad. Él me limpió. Hoy vos podés poner Queen, podés poner Guns N' Roses, y sinceramente a mí me va a dar, me resbala. ¿Pero por qué? Porque Cristo hizo el cambio que yo no podía cambiar. Yo cierro en esta mañana haciéndote un llamado. Hay alguien que necesita que Dios intervenga en su vida porque cree que está acá en Moab. Y necesita pedir ayuda a Dios para que decirle, Señor, ayúdame a regresar allá. Porque por ahora he buscado acá, pero no encuentro nada. Hay alguien que necesita decirle a Dios eso. Ayúdame, Señor. Estoy en Moab. ¿Podés tener el valor de ponerte de pie? No lo hagas. Que sea sincero, el valor. Porque tenés que tener valor. Porque Moab te enrieda en esto. Voy a hacer algo más difícil todavía. ¿Será que hay alguien que estando en Moab, porque en Moab no puede estar la Biblia, no puede estar la Biblia en Moab. En Moab solo está la filosofía humana. Pero ¿será que alguien hoy necesita decirle a Dios, Señor, yo estoy acá en Moab, pero necesito que lo que leímos allí, lo que el pastor leyó, de que si yo te pido que me ayudes a entender tu palabra, vos vas a ayudarme. Hay alguien que necesita decirle a Dios, ayúdame a leer la Biblia, Señor. Ayúdame de nuevo a enamorarme de la Biblia, porque capaz que dice, no, ya está, ya, es de locos. Hay alguien que necesita de eso, decirle a Dios, ayúdame a agarrar
Yo quiero terminar con esto. Dice allí, te lo digo porque lo experimenté. Él lo hizo. Él cambió mi vida. Yo te voy a ir contando algunas cosas en esta semana. Pero lo mejor que Él hizo, lo está haciendo ahora. Porque aprendí a conocer a Dios. Y no es que no tenga problemas. Moab me marcó con muchas cosas. Me marcó en mi autoestima. Ser militar no era lo mejor. Te destruye. Moab te destruye. Y capaz que vos estás pensando, y yo nunca voy a... No, volví acá. Que tu Creador te abrace y te ayude a entender. Y eso es lo que Él está haciendo conmigo. Me está ayudando a entender de que sí. De que si yo dejo en su corazón, dejo en sus manos, Él va a hacer. Porque lo prometió. ¿Sabes por qué? Porque te creó. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Te ama. Te ama. Pero necesitas darte cuenta de eso. Cristo te va a ayudar a darte cuenta. Vamos a orar. Padre nuestro corazón está abierto. Nuestra mente en especial. Muchas cosas pasan allí